banco que hace que llegues a donde querés llegar. Banco Provincia, de tu lado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Nuevo programa de Economía y Finanzas en la pantalla de Cablevisión. Como todos los martes, estamos aquí para compartir información de tanto economía, finanzas, como siempre traemos habitualmente al programa. Hoy tenemos un tema excluyente de estos días, el Presupuesto Nacional 2016, que fue presentado por el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional, como todos los años. No deja de tener siempre sus dudas, sus comentarios, sus críticas por el momento en que se presenta, que si bien es por ley, corresponde por supuesto, pero ante un fin de ciclo, un cambio de gobierno, la oportunidad de hacerlo o no, de hacerlo más consensuado o no, o dejar temas más librados para el próximo gobierno, que sin duda, por más que sea de un mismo color político, o sea justamente un cambio como el que presenta Mauricio Macri, seguramente no tendrán los condimentos del que lo está presentando, que es justamente un funcionario de Cristina Fernández de Kirchner. Eso es lo que se está hablando en estos días, lo que se está planteando, pero básicamente el presupuesto ya está presentado y es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Como ustedes saben, el presupuesto, como definición, es la ley de leyes, se le dice habitualmente. Justamente la sanción la presenta el Poder Ejecutivo Nacional, pero la sanciona el Congreso Nacional en sus dos cámaras, donde se planifican los ingresos que recibirá el gobierno y donde se establecen que se aplicarán para satisfacer las necesidades de la población en salud, seguridad, justicia, educación, entre otras. Todas las áreas de gobierno y todas las áreas del país, los sectores, están integrados en este presupuesto. El presupuesto nacional permite financiar justamente el funcionamiento de todo el poder del poder nacional, del gobierno nacional, del Estado nacional, es decir, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Por eso es importante porque abarca los tres poderes ese presupuesto. También contiene las transferencias que se van a hacer a todas las provincias, desde el Estado Nacional a cada una de las provincias, incluso a los municipios. Así que es una herramienta muy grande, muy genérica, que contempla muchísimos aspectos. Y obviamente cada una de estas provincias y sus municipios también tienen sus propios presupuestos. De esto vamos a hablar en programas posteriores, tanto el presupuesto de la provincia de Buenos Aires como el presupuesto de la ciudad de Bragado. Todavía no están disponibles los números, así que cuando los tengamos, podamos analizarlos, también lo traeremos acá al programa para charlarlo con ustedes. Justamente por definición, un presupuesto es una herramienta flexible, dinámica, que puede tener cambios, por supuesto, así que no es una cosa rígida, se está presentando en este momento, pero bueno, uno cuando proyecta algo, lo presupuesta teniendo en cuenta lo histórico, lo presente y el futuro. Entonces, hay una serie de estimaciones y necesariamente una rigurosidad técnica de los datos que se toman. Entonces es importante que se tengan en cuenta y que sean los más creíbles posibles los actuales y los que uno proyecta. Entonces veamos, lo van a ver, los números a modo de presentación, les digo. El presupuesto 2016 presentado por el gobierno estima una inflación del 14,5% para el 2016. Eso cada uno va a ir analizando y va viendo si es real sobre cómo estaba la situación actual o cada uno proyecta en su casa cómo va a estar la economía el próximo año. Bueno, el presupuesto oficial estima una inflación del 14,5% para todo el 2016, un crecimiento del Producto Bruto Interno, el PBI, del 3% y un dólar oficial a 10,60 en el año 2016. Fue justamente el ministro de Economía, Axel Kicillof, el que presentó el proyecto, llevó la documentación, indicando este crecimiento de 3 puntos porcentuales, y estimó que el 2015 va a cerrar con un 2,3% de crecimiento y previó también un superávit comercial de 4.000 millones de dólares para el 2016. Desde la oposición y desde los analistas financieros y económicos, obviamente hay mucha gente que está trabajando sobre esto y que conoce y que o ha sido funcionario o tiene muchísima expertise en el tema, no tardaron en llegar las críticas sobre esta situación y por lo menos ya ven 5 inconsistencias en este material presentado a consideración del Congreso Nacional. Si bien seguramente, como todos los años, como tiene mayoría el kirchnerismo, seguramente será libro cerrado. No es que, eso también lo vamos a hablar más adelante, debería ser más una política de Estado. Yo creo que es momento de sentarse y decir, bueno, ¿qué país queremos?
no solamente para el 2016, de acá a 5 años, de acá a 15 años a la vista, qué país queremos, sobre qué presupuesto tenemos, qué ingresos hay, qué gastos hay, y bueno, medianamente, parece una utopía, pero medianamente ciertos consensos debería haber, especialmente en este tipo de temas, que es el presupuesto. El presupuesto después va a ser el que va a monitorear, a seguir adelante distintas variables económicas y macroeconómicas, que sería importante, sería muy importante tener algún tipo de consensos para tener alguna política a mediano y largo plazo, una política de Estado que se plasme en estos documentos, tanto a nivel nacional, provincial como local, por supuesto. Parece difícil por el momento, pero yo creo que lo dejamos planteado porque creemos que sería muy importante y significativo que se logre. Por ejemplo, en este presupuesto 2016 no se habló, no se contempló la posible prórroga o no de la ley de emergencia económica y del impuesto de débitos y créditos bancarios. Dos temas muy significativos que obviamente cambian, están incluidos o no están incluidos, cambian diametralmente el panorama del presupuesto 2016. En este momento no lo han hablado, así que seguramente a fin de año, cuando se prorrogue o no, van a tener que modificar ya el presupuesto, o ya queda obsoleto el presupuesto actualmente presentado. Entonces, antes de enero, antes que comience a regir el presupuesto 2016, ya estaría desactualizado porque no contempla todos estos estados variables. Las inconsistencias, se lo digo a nivel de título, después lo veremos en el último bloque, hablan de que el crecimiento del Producto Bruto Interno está sobreestimado, que el valor del dólar está subestimado, por supuesto, la tasa de inflación está subestimada también, el superávit comercial está sobreestimado y el superávit fiscal está sobreestimado. Obviamente, eso también es un tema técnico, pero está bueno comentarlo con ustedes. Cualquier dispersión significativa en un presupuesto, por más que es una estimación, como decimos, pero si es muy significativo, es decir, no sé, la inflación en el 14,5 y sabemos que está el 25,30. Entonces están subestimando totalmente los números, o que el ingreso está al número y después es mucho más superior. Esa brecha que hay entre lo estimado y lo realmente ingresado, por ejemplo en los ingresos, si uno estima que va a tener un ingreso de 100 durante todo el 2016 y termina ingresando 150 o 160, esos 60 pesos o ese 60% adicional se puede manejar con una discrecionalidad casi absoluta. Entonces el destino de esos fondos no pasa por el Congreso, no lo asigna, no vota un legislador, porque justamente está por encima de lo que se presupuestó. Entonces durante muchos años, especialmente esta última década, se está presupuestando así, sobreestimando y subestimando variables para después tener discrecionalidad en el gasto por ese mayor ingreso que se tiene, y la asignación, por supuesto, es a criterio de la presidencia, en su momento del gobierno de turno. Esas son, digamos, distintas, se puede decir, mañas que tienen al hacer los presupuestos, que eso debería corregirse, porque obviamente distorsiona cualquier tipo de análisis. Si uno mira a un presupuesto y dice, bueno, está bien, sí, pero esta inflación no es, este dólar no es, el crecimiento 3% no es, entonces está totalmente casi dibujado el presupuesto nacional y lamentablemente se pierde una herramienta muy valiosa, como decía al principio, que debería tener otra seriedad, otra rigurosidad técnica y otra continuidad, digamos, otra proyección, no solamente para un año, sino como 5 y 15 años para adelante, para tener una previsibilidad, incluso del sector privado, tener una previsibilidad de decir, bueno, el gobierno va para acá, los indicadores son estos. Cualquier privado, por supuesto, no va a tomar los privados que hacen sus presupuestos, por supuesto no están tomando una inflación al 14 ni un dólar oficial al 10,60. Eso está clarísimo. Pero bueno, en la Argentina de hoy, el presupuesto 2016 es el que han presentado. Arrancamos con el programa. Bien, lo decíamos, la semana pasada el ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció el presupuesto 2016 presentado al Congreso, que prevé un crecimiento de 3 puntos porcentuales en el Producto Bruto Interno, 2,3% para este año, para el 2015 cerraría, una inflación de 14,5%, un superávit comercial de 4.000 millones de dólares. Según el ministro también, el dólar oficial estará en un promedio de 10,60 durante el año y a fines de 2016 11,20. Dijo que esto muestra una batería de políticas para preservar la economía
del país de la crisis internacional y destacó que no se encuentra ni aplicando mega devaluaciones, ni arrodillándose a organismos internacionales de crédito, ni ante los buitres para pagar cualquier cosa. Bueno, con su habitual tono y la forma que tiene de presentar los números y de expresarse, así fue como lo hizo, pero bueno, traemos también el video donde presentó un extracto, por supuesto fue muy largo. Traemos un extracto de 5 minutos para que ustedes vean la forma que lo presentó y justamente de boca del mismo ministro, cómo lo decía. Fíjate. Ante una situación internacional que ya a principios de año mostraba que iba a ser falta del Estado para que los petroleros no se quedaran en la calle, para que ese plan de estímulo por, en este momento, 6.000 millones de pesos para los pequeños productores agropecuarios no tuvieran dificultades. Bueno, todos esos planes de estímulo, sí, señores y señoras, son usar el instrumento contracíclico y anticíclico que tiene el Estado Nacional, que justamente es gastar más y focalizarlo en los sectores que tienen dificultades ante una coyuntura externa desfavorable para sostener la actividad, para sostener el empleo, para sostener el estándar de vida de los argentinos. No creemos que nuevamente el año que viene las cuentas públicas, los recursos públicos, el Estado Nacional tenga que hacer un esfuerzo enorme como el que estamos llevando adelante este año para que el contagio de la crisis internacional no sea pleno. Estamos estimando que nuestro crecimiento va a llegar, para no equivocarme, en este año a 2,3%. El DM2 y el todo por 2 pesos de la dictadura y de los 90 lo convertimos en multiplicar a la economía argentina y a la industria nacional por 2. En vez de dividir y en vez de extranjerizar, multiplicamos. El Producto Bruto Interno y el Producto Bruto Industrial durante estos 12 años se duplicaron. Cuando hay volatilidad en los mercados, lo que hay que hacer es proteger el mercado interno, cuidar las variables financieras, no generar descalabros y hacer las cosas bien, con prudencia, con confiabilidad, con previsión y no actuar a la tontas y a locas para beneficiar un grupito de vivos. Entonces, bien, esta es la situación financiera internacional y lo digo con la pera, si devaluamos un 90%, al ruso nuestra pera va a seguir teniendo el mismo precio internacional y le va a resultar tan cara como antes y no la va a comprar. Y en el medio vamos a haber cerrado las fábricas en la Argentina tratando de salvar ese problema. Es una locura. Y tiene dueño. Son los sectores concentrados que están puestos en moneda extranjera y que han especulado y que juegan a la timba y tratan de convencer a toda la sociedad que lo que ha beneficiado siempre a un grupo minúsculo y perjudicado siempre a las mayorías populares es lo que tiene que pedir la política. La economía argentina no, porque la economía argentina ha tenido políticas serias, ha tenido políticas de control del flujo de capitales, ha tenido políticas de desendeudamiento que hoy nos permiten pararnos ante esta crisis internacional mucho más pertrechados que economías vecinas, que economías lejanas y que muchos que han tomado el camino inverso, de la desindustrialización y de la financiarización. Hasta los fondos buitres parecen habernos hecho un favor involuntario. Para que nadie se pueda tentar y para que nadie pueda hacer lobby y presión de que hay que salir a tomar capitales, como ocurrió en los 90, como ocurrió en la dictadura militar, como ocurrió después del golpe del 55. Lo que podemos anunciar hoy es que nuestro presupuesto para el año que viene, basado en estos resultados, prevé un crecimiento del Producto Bruto Interno de 3 puntos porcentuales para el año que viene. Esperamos que las exportaciones pasen del proyectado de 62.000 millones de dólares de este año a 65.000 millones de dólares el año que viene. Que haya también un crecimiento de las importaciones de 59.000 millones de dólares a 61.000 millones de dólares, manteniendo también un superávit externo, pero con un crecimiento de las importaciones que permita acompañar el crecimiento de la industria. El año que viene esperamos un superávit fiscal de 4.000 millones de dólares y esperamos, ya dije lo del nivel de precios, y esperamos
un tipo de cambio promedio, que en este año es 9,12, es que estirando las proyecciones de este año y tomando el mercado de futuro, y porque hay que poner un número en el presupuesto, estamos poniendo 9,70. Y estamos considerando 11,20 promedio el tipo de cambio para el año, perdón, 10,60 promedio, 10,60 promedio y 11,20 en diciembre. 10,60 promedio y 11,20 en diciembre. Estamos ante la presentación de que como ministro de Economía representa el último presupuesto, donde por indicaciones de la Presidenta de la Nación venimos de nuevo al Parlamento a cumplir la ley, a presentarlo en tiempo y forma y exhibir un presupuesto que es para nosotros la coronación de una política de gobierno que ha generado para el país y para los argentinos 12 años, un ciclo de crecimiento, inclusión, un ciclo de mayor empleo y reindustrialización y desarrollo como no ha habido en los 200 años de historia argentina. Por eso el agradecimiento y por eso el orgullo. Muchas gracias. Seguimos llegando a casos puntuales, a números puntuales. Obviamente el presupuesto es muy extenso, muy técnico, muchísimos números, pero justamente el presupuesto nacional 2016 contempla una refinanciación de su momento de una letra intransferible en poder del Banco Central, que justamente recuerdan cuando el gobierno canceló la deuda en su momento de 9.810 millones de dólares con el FMI, con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, justamente eso lo hizo con reservas y el 5 de enero del 2016 justamente vencía. Bueno, en el artículo 52 de esta ley faculta al Poder Ejecutivo a refinanciarlo por otros 10 años. O sea, nuevamente, ¿se acuerdan cuando hablamos de la deuda Camañón? La deuda se sobreactúa con ciertos organismos, por ejemplo con el Fondo Monetario Internacional, se le canceló del 100%, pero después se endeudó internamente con el Banco Central y no se prevé para nada que se cancele, incluso, porque son acreencias. O sea, es como que uno lo saca de la caja de los ahorros, la caja de cada uno puede llegar a tener, pero está debiendo. El Estado son distintas entidades, lo mismo que el Tesoro, el Banco Central, al ANSES en su momento, cuando emite los bonos. Es como que están sobreendeudando internamente al país y obviamente las arcas del Banco Central son significativas pero no ilimitadas. Bueno, justamente se prorroga hasta 10 años vista esta deuda, que son letras, son como bonos, se van intercambiando, pero bueno, queda como patinando la deuda interna en forma interna y sí, estamos cumpliendo con el Fondo Monetario Internacional sobreactuado totalmente porque se pagó de un 100% en un mismo momento, cosas que se pueden haber, por supuesto, sí cumplido, como hay que hacer con los fondos buitres, sentarse, hacer una muy buena negociación para Argentina, pero obviamente cuidando los intereses argentinos, pero respetando y honrando las deudas que en su momento el mismo país, con los mismos presidentes, han instaurado y han firmado en su momento. Justamente también se estimó, por ejemplo, las deudas públicas, las cuentas públicas cerrarán en el 2015 con un déficit. También el presupuesto 2016 dice cómo cierra o cómo estima que va a cerrar el 2015. Estima que va a cerrar el 2015 con un déficit primario de 49.000 millones de pesos y un rojo financiero, tras el pago de la deuda, de 137.774 pesos. Esto también es significativo, se lo queremos comentar así, porque ¿qué ocurre? El Instituto Argentino de Análisis Fiscal, el IARAF, que es un especialista en la materia, con el Nadine Agañarás, es uno de los titulares, bueno, incluso hemos compartido algún curso con él, es una persona de muchísimo nivel y que uno conoce muchísimo el tema del presupuesto, cordobés la persona, recordó que el presupuesto 2015, si uno dice, bueno, está bien, cierra 49.000 millones el déficit primario y 137.000 millones el rojo financiero. Él recordó que el 2015, cuando presentaron el presupuesto, el resultado primario de cuando el mismo ministro, que ahora está presentando el 2016, presentó el 2015, preveía un resultado primario positivo de 50.000 millones de pesos, sí, justamente, y un déficit financiero de 49.000 millones de pesos. Ese resultado positivo de 50.000 terminó en pérdida de 49.000 y ese déficit de 49.000 y casi 50.000, reconocido un déficit pero de 50.000, es 137.000
ahora en el 2015. Entonces también tengamos en cuenta, a eso me refería en el primer bloque. Esto es algo real. Es lo que ocurrió con el 2015, no hay que mirar, no decimos 5 años atrás, 10 años atrás. El año pasado, este año el que estamos en curso, habían estimado una serie de pautas y está cerrando diametralmente distinto. Entonces, todo indica que el 2016 va a ocurrir lo mismo. Entonces, están presentando un presupuesto que ya se sabe que es incumplible, que no se va a cumplir. Entonces, es un engaño que la verdad no tiene, es un sinsentido, la verdad, hace muy mal a la economía, muy mal al país, traen una herramienta que ya se sabe que hasta los mismos analistas financieros se ríen de los números porque es imposible cumplir esos números y ya estamos viendo que el 2015 tampoco lo van a cumplir. El informe del IARAF indica que las correcciones en las estimaciones presupuestarias significaron un empeoramiento del resultado de las cuentas públicas nacionales, producto de un crecimiento nominal estimado para el gasto mucho más bajo que el proyectado oficialmente en la actualidad. Según la explicación oficial, obviamente, el peor resultado fiscal obedece a una política anticíclica que tuvieron que hacer frente para la coyuntura internacional adversa, por la recesión de Brasil, por la desaceleración de China, la caída del precio de los commodities, cosa que es real, cosa que es totalmente real. Pero también en el presupuesto 2016 no están contemplando ni lo de Brasil, lo vamos a ver en el próximo bloque, ni lo de Brasil, ni lo de China, ni que el mundo está complicado. Son distintas variables que vamos a ver en el próximo bloque. También Axel Kicillof calculó que la soja subirá para el 2016 a $375 promedio y obviamente eso tiene que ver con las retenciones que piensa recaudar en materia de ingresos fiscales. Bien, finalmente, las 5 inconsistencias que plantea este proyecto de presupuesto 2016 por parte de los analistas no tardaron en llegar y obviamente lo que decíamos, no se habla nada de la ley de emergencia económica y no se habló nada de la ley de impuestos de débitos y créditos, que esto va a ser totalmente un impacto significativo de prorrogarse ahora en diciembre de 2015, va a tener totalmente, va a desdibujar ya estos números que están presentando. Decíamos, la presentación del proyecto 2016 ya disparó las principales inconsistencias. Por ejemplo, la número 1, crecimiento del Producto Bruto Interno sobreestimado. Se plantea un aumento del 3% para el 2016, ya lo dijimos al principio. A partir del efecto arrastre de la reactivación del segundo semestre de este año, se explica por qué lo hace, se posibilitará cerrar el año con una expansión promedio del 2,3% frente al 2,8% que estipulaba el presupuesto 2015. Entonces están diciendo que se había pensado que el 2015 iba a cerrar en el 2,8%, que va a terminar en el 2,3% y ese arrastre va a ayudar para que en el 2016 crezca Argentina un 3%. Bueno, lo llamativo al manifestar esto, que si hay una crisis internacional también indicó que el gobierno seguiría priorizando las políticas anticíclicas como el plan Procrear, el Progresar, el Ahora 12, los créditos productivos. Bueno, la primera pregunta es que si el ministro sabe que a partir del 11 de diciembre hay un nuevo gobierno, sea de Daniel Scioli o sea de Mauricio Macri, ya indicar que estos programas van a continuar al 100%, cada gobierno, por supuesto, va a pensar, va a recrear su programa de gobierno y hay que ver si siguen exactamente así o no. Bueno, ellos ya, por supuesto, lo presupuestaron como que esto continúa a rajatabla y esos son los números que están en el presupuesto. Lo curioso es que el presupuesto plantea un escenario internacional amigable al considerar que la economía brasileña va a crecer un 0,7%, eso lo establece el presupuesto nuestro para ver los ingresos y egresos, estima, incluso en el texto, que la economía brasileña crecerá un 0,7%, que el mundo crecerá una tasa del 3,8%, en un mundo que está bastante complicado, sin importar, por ejemplo, justamente que Brasil está en recesión y ante una probable suba de las tasas de interés de Estados Unidos, obviamente todo el panorama y el tema de China también. Entonces son distintos, no solamente está maquillada las estadísticas nacionales, sino también las internacionales a contrapelo, a contrapunto, digamos, de lo que está ocurriendo, de lo que uno ve normalmente, lo que uno ve que hay un mundo en crisis. El punto 2, el valor del dólar subestimado. La paridad oficial que se calcula el presupuesto 2016 es de 10,60 y a final de 2016 11,20.
Este valor llama la atención, obviamente, considerando que la mayoría de los economistas, incluso los candidatos presidenciales, ya están hablando que va a haber algún ajuste correctivo, va a haber una corrección en el valor, en el tipo de cambio, para hacer más competitiva la producción, la exportación, ya lo hablamos, cuáles son las ventajas o desventajas, incluso un tema de las retenciones. Con el efecto de las retenciones va a ser menor el ajuste sobre el valor del dólar, pero hablan de entre un 20 y un 40%. Bueno, acá justamente el ministro lo que sorprende porque el valor calculado para ese año de 9,70 está por debajo del valor futuro incluso. Hoy el valor futuro del dólar está 9,90. El blue y el legal están 15,60 o arriba de 15. Incluso el dólar cobertura, que son las reservas contra lo que está emitido, da 16. Entonces llama muchísimo la atención estos valores que están presentando. La tasa de inflación subestimada. El aumento del índice de precios al consumidor estipulado hablan para el 2016 de 14,5, como decíamos. Esto que indica que frente al 15,4 calculado para el 2015 ya habían dicho 15,4, para el 2016 14,5. Habla de una desaceleración. Entonces, la mía están planteando desacelerar la economía en el 2016, pero por otro lado hay un crecimiento del 3%. Entonces es algo, las mismas inconsistencias, es como que la frazada corta, de una cosa, o mentís para acá, pero en algún momento salta cuál es la inconsistencia. Esto refleja una clara incongruencia, ya que con el arrastre estadístico de este año será difícil justamente que esté por debajo del 20% promedio la inflación. Un 20% sería algo más razonable y más real. Cosa que uno no es que uno quiera que sea el 20, uno quiere que sea el 15 o el 8 o el 7, el 5. Pero el tema es la realidad económica. El presupuesto es una herramienta técnica, tiene mucha política, pero es una herramienta básicamente técnica. Entonces hay que poner los números reales, por más que a uno no le guste y le duela escribirlos, pero es la realidad. Y es el arrastre estadístico que tiene. El punto 4 es el superávit comercial sobreestimado. Nuevamente, hablan de un superávit para el 2016 de 4.000 millones de dólares, que es la diferencia entre las importaciones y las exportaciones. Obviamente una suba de las exportaciones de un 20 y las importaciones del 21, eso tampoco se condice con la realidad, porque no solamente por los que los precios de los internacionales están complicados, los commodities están complicados, hay una baja en la soja, el maíz y el petróleo. Justamente es muy difícil llegar a esos números para poder cumplirlos. Y finalmente el punto 5, el superávit fiscal sobreestimado, también hace que las cuentas públicas muestren irreales e inconsistentes. ¿Por qué? Porque se calculó un superávit primario de 4.000 millones de pesos, con un crecimiento de ingresos corrientes del 21 y los tributarios del 25. Eso también hay que ver. Si crecen los ingresos tributarios por impuestos de un 25, ahí también está reflejando el tema de la inflación. O va a haber una mayor presión fiscal y aumento de impuestos, o la realidad económica habla que un 25, ahí está la inflación, 25, 20%. Entonces, para los ingresos calculan la inflación real, pero para después, cuando hablan de los números, no están así. El número justamente se ve muy optimista a la hora de analizar los datos actuales y al considerar que se compute justamente el déficit del 8% contra un superávit del 0,9 del PBI para el 2015. Son distintas variables que no contrastan, no cierran uno con otro, y es importante nuevamente tener el deber de tener una herramienta como es el presupuesto, lo más creíble, lo más confiable y lo más técnica posible, para tener algo cierto, un elemento cierto de cómo está la Argentina ahora y cómo se proyecta para el 2016. Bien, todo esto trajimos para este programa, muchos números, la verdad que porcentajes, números, pero bueno, ese era el tema del momento, queríamos plantearlo acá en este programa. Este es a nivel nacional, traeremos en su momento el de la provincia de Buenos Aires, incluso el del municipio de Bragado, del partido de Bragado, porque es importante ver los números, ver si hay consistencias, inconsistencias, para dónde va, porque justamente uno mira un presupuesto, con mirar 5 o 6 números sabe más o menos cuál es la tendencia o qué es lo que está pensando el gobernante para el próximo año, cómo piensa ejecutar el próximo año en materia de ingresos y gastos. Hasta aquí llegamos, con ustedes nos vemos el próximo martes. Chau.
hay un banco que hace posible que alcances tus sueños. Banco Provincia, de tu lado.